Bien, hoy día, chicos, vamos a empezar con el cálculo y dimensionado de una escuadra de madera que está sometida a esfuerzo de flexión simple. Si ustedes se fijan ahí en el ejercicio que está planteado, hay una viga simplemente apoyada de 4 metros de luz y en su centro hay una carga de 500 kilogramos, es decir, a los 2 metros de cada apoyo. ¿Cómo es la metodología para hacer el dimensionado de una escuadrilla de madera, de una sección rectangular de madera en este caso? El primer paso del método es realizar el cálculo estático tal como lo han hecho en el práctico anterior utilizando las fórmulas. Primero, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular las reacciones de apoyo, que en este caso son iguales, y tanto RA como RB nos dan como resultado 250 kilogramos. Recuerden que el corte máximo, en este caso, va a ocurrir en la zona de los apoyos. Por eso, el corte máximo coincide con RA y con RB. Hay que hacer una acotación aquí. Cuando en un elemento estructural estamos en presencia del corte máximo, en ese mismo lugar ocurre el corte mínimo. Y también a la inversa, cuando el momento es máximo, el corte es mínimo. El momento flector también se calcula con la fórmula que hemos dado, y en este caso ocurre en el centro de la viga en coincidencia donde está aplicada la fuerza P. El resultado que obtenemos es de 500 kilogramos, pero a estos 500 kilogramos lo tenemos que transformar a kilogramos por centímetro. ¿Para qué lo transformamos? Es porque después los datos de las tensiones de la madera también están dadas en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces no podemos mezclar unidades, kilogramos, con kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Por eso la transformamos y el momento máximo nos va a quedar con 50.000 kilogramos por centímetro. Ahora, el segundo paso es propiamente el dimensionado de la escuadrilla, donde tenemos que ver la forma que nos indica el proyectista y el tipo de madera que podemos utilizar. Fíjense ahí, en el punto número 2 está dibujada la sección de la viga, donde vemos que la base va a tener una cierta longitud y la altura la vamos a hacer que sea 2 veces la base. Hacemos este artificio matemático, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener una sola ecuación para utilizar y dos incógnitas, la base y la altura. Por eso la altura la colocamos en función de la base. En este caso, entonces, la altura es 2 veces la base. Para utilizar o para realizar el cálculo, siempre vamos a partir de la fórmula para flexión simple, que nos indica que debemos hacer la tensión va a ser igual al momento máximo sobre el módulo resistente. De ahí despejaremos el módulo resistente como el momento máximo dividido la tensión admisible. Ambos valores son datos. ¿Por qué? Porque el momento máximo ya lo hemos calculado, era de 50.000 kilogramos por centímetro, y la tensión que vamos a utilizar la hemos sacado de la tabla. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una madera de pinotea y la tensión admisible a la flexión de la pinotea es 100 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. De ahí hacemos esa división y vamos a obtener un módulo resistente necesario de 500 centímetros cúbicos. Esos 500 centímetros cúbicos de módulo resistente nos van a servir como dato, ¿para qué? Para después despejar y conocer el valor de B. En prácticos anteriores, para una sección rectangular, la fórmula del módulo resistente era B por H al cuadrado sobre 6. Si ustedes van siguiendo el desarrollo de la imagen que tienen ahí, H
lo vamos a poner en función de 2 veces la base, que era el dato que teníamos. Entonces, trabajando matemáticamente, vamos a llegar a una fórmula final que nos dice que W es 4 veces B al cubo dividido 6. Y de ahí podremos despejar la base. Y la base va a ser igual a la raíz cúbica de 6 veces el módulo resistente dividido 4. Si hacemos esta operación matemática, vamos a obtener que la base nos va a dar como resultado 9,08 centímetros. Nosotros no vamos a trabajar con 9,08, sino que directamente vamos a adoptar un B de 10 centímetros que corresponde a 4 pulgadas. Entonces, ya teniendo un B de 10 centímetros, podemos sacar la altura H. Solamente habrá que hacer 2 veces B, es decir, multiplicar 2 por 10 y obtendremos así una altura de 20 centímetros. Así hemos conseguido dimensionar cuánto mide B y cuánto mide H. Resumiendo, B vale 10 centímetros, es decir, 4 pulgadas, y H vale 20 centímetros, es decir, 8 pulgadas. Estas medidas que hemos obtenido de B y de H ya nos indican las dimensiones de la sección, pero debemos, para completar el método y estar seguros de que esta viga de madera de pinotea va a soportar esos 500 kilos, debemos realizar 3 verificaciones. Una a la flexión, una al corte y la última a la deformación. Vamos a empezar por la primera, la verificación a la flexión. Nosotros vamos a tener una tensión de trabajo que enseguida la vamos a calcular y que debe ser menor que la tensión de admisible a pinotea, que en este caso era de 100 kilos sobre centímetros al cuadrado. Fíjense, vamos a seguir con la fórmula de tensión, momento máximo sobre W, pero en este caso la tensión va a ser la de trabajo. El momento máximo ya lo teníamos calculado desde el principio en 50.000 kilogramos por centímetro. El W adoptado, recuerden la formulita, W es igual a B por H al cuadrado sobre 6. Bueno, ¿qué B y qué H vamos a utilizar? Si ustedes se fijan ahí, hemos puesto los 10 y los 20 centímetros. Hemos reemplazado en la fórmula y nos da como resultado 75 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, es decir, menor que los 100 kilos sobre centímetros al cuadrado de la pinotea. Es decir, hemos hecho una primera verificación y hemos obtenido un resultado óptimo, es decir, que verifica. Cuando queremos verificar al corte, también vamos a tener una tensión de trabajo y que debe ser menor que la tensión tau admisible para la pinotea, que en nuestro caso es de 15 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Para esto vamos a usar una nueva fórmula que ahora aparece, que es la tensión de trabajo va a ser igual a 1,5 multiplicado por el Q máximo, que ya lo tienen calculado al principio, dividido el área. Es decir, que nos va a quedar 1,5 por el Q máximo, que es 250 kilogramos, dividido el área de trabajo nueva, 10 por 20. Esa operación matemática nos va a dar como resultado 1,87 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Es decir, que es menor que 15 kilos por centímetro al cuadrado, entonces estamos verificando al corte. Esta viga no va a fallar por corte. Sabemos que no va a fallar por flexión y también sabemos que no va a fallar por el esfuerzo de corte máximo. La tercera y última verificación es la que se llama verificación a la deformación. Ahí debemos tener en cuenta lo siguiente. Vamos a calcular una flecha, es decir, cuánto se puede deformar bajo reglamento. Esto lo plantean los reglamentos, esta formulita, y esa deformación de la viga no debe ser superada por nuestra carga.
La F reglamentaria, según reglamento, hay que hacer la división entre la luz de la viga, dividido un numerito, que en este caso es 300. Entonces, si hacemos los 4 metros, los convertimos en centímetros, nos quedarán 400 centímetros. Esa es la luz de la viga que tenemos de dato. A esa luz de 400 centímetros la dividimos en 300 y nos da como resultado 1,33 centímetros. Es decir, que yo no debo sobrepasar ese valor. Muy bien, aquí va a haber otra formulita que ustedes ya la tenían, que era la flecha de trabajo de la deformación. La flecha de trabajo consiste en multiplicar la carga P por la luz elevada al cubo, todo eso dividido 48 por el módulo de elasticidad y por I, que es el momento de inercia. Ustedes me dirán de dónde sacamos E y de dónde sacamos I. E es dato también de la pinotea en la tabla, que es 90.000 kilogramos por centímetro al cuadrado. Y el momento de inercia, ustedes ya tienen la fórmula, que se lo calcula como base por la altura al cubo dividido 12. Muy bien, reemplacemos estos valores. Nos queda la flecha de trabajo, 500 kilogramos, multiplicado por la luz también en centímetros, que son 400 centímetros al cubo. Todo eso dividido entre 48 por 90.000 por 10 por 20 centímetros al cubo, y a eso dividido 12. Fíjense ahí en la imagen que eso está colocado entre paréntesis. Ojo cuando utilicen la calculadora, hay que tener cuidado para realizar bien las operaciones, porque podemos matemáticamente ingresar mal los datos. Así que tengamos cuidado con eso. En este caso, la flecha de trabajo es de 1 centímetro con 11 milímetros. Es decir, la flecha de trabajo es menor que la flecha reglamentaria. Recuerden que la reglamentaria habíamos sacado 1,33 centímetros. Por lo tanto, esta verificación también es óptima. Es decir, que estamos verificando, no nos estamos sobrepasando a lo que nos permite el reglamento, que es 1,33 centímetros. Al cumplirse estas tres verificaciones, entonces no nos queda otra que adoptar estas dimensiones de la viga. Va a tener una base de 10 centímetros y una altura de 20 centímetros. Esa es nuestra escuadrilla de madera, que si debemos ir a una maderera, a una carpintería a comprarla, debemos darle esos datos ¿para qué? Para obtener la viga. Es decir, vamos a tener una viga de un ancho de 10 centímetros, altura de 20 centímetros y un largo de 4 metros o de 400 centímetros. Es así como se realiza el cálculo completo, cálculo dimensionado y verificación de una escuadrilla de madera. Deben tener cuidado cuando utilizan la calculadora. Esta observación es válida. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores en el uso de la calculadora. Así que tengan presente en esto de formular y de tocar correctamente cada una de los números y de las operaciones que deseamos realizar.